Muy buenas noches con todos. Sofía, Escuela de Posgrado, les da la más cordial bienvenida. En esta noche habrá una muy importante exposición eh, acerca de la desconexión digital del trabajo remoto. Expone nuestro colega y amigo Eduardo Bartra Choclot. Eduardo es magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad de San Martín de Porres, abogado de la misma universidad, miembro del Colegio de Abogados de Lima. Cuenta también con especialización en gestión pública en la Universidad ESAN y en Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público en funciones de asesoría jurídica, absolviendo consultas sobre derecho laboral, previsional, constitucional, administrativo, disciplinario y gestión pública. Actualmente, él es coordinador de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos. Anteriormente fue coordinador de la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal y asesor de la alta dirección de dicha entidad. Asimismo, cuenta con experiencia en oficinas de asesoría jurídica y recursos humanos. Es un honor tener a nuestro colega y amigo, el magíster Eduardo Bartra Choclot, quien nos expone el tema la desconexión digital del trabajo remoto. Adelante, Eduardo, por favor. Doctor, antes que nada, muy buenas noches y a todos los participantes, antes que nada, gracias por esta oportunidad nuevamente. El honor es mío, sinceramente, de poder tener esta conversación, ¿no? Con tantos colegas que veo se han interesado en este temita de la desconexión digital del trabajo remoto, que es un aspecto que se está procurando regular en el sector público recién desde hace unas 3 semanas, y es importante un poco tener algunos alcances, sobre todo de la problemática que existe a la fecha y que quizás tenga que, por ejemplo, el servir quien es el ente que va a definir los parámetros propios de la desconexión en el sector público, va a tener que lidiar con esta problemática a fin de tener una regulación de cierto modo clara. Si me permiten, voy a compartir una pequeña presentación, eh, no sé si se puede ver, ¿no? Es una cosa bastante puntual, un poco para poder definir un poquito algunos conceptos básicos del trabajo remoto. Yo sé que aquí quizás un poco más la charla la podemos enfocar en la problemática que hay, ¿no? Pero sería bueno un poquito ver algunos puntos que son de atención, sin prejuicio. Bueno, igual en todo caso el doctor Ramírez es quien dirige la charla, ¿no? Si las consultas del caso se puedan formular para ser absueltas, ¿no? Pero en todo caso vamos a un poquito dar a conocer algunos aspectos preliminares, ¿no? Del trabajo remoto en líneas generales. Miren, muy puntualmente, el marco normativo por ahí lo conocemos en líneas bastante generales, ¿no? Es importante en este marco normativo 3 normas fundamentales, ¿no? Independientemente del marco general. El decreto legislativo 1505, que es de mayo de este año, ¿no? Y en el que permite el reinicio de actividades en el sector público, enfocando y dejando muy en claro la necesidad de que se priorice el uso de medios virtuales para la prestación del servicio público. Eso es un punto. Esa es la importancia de esta norma. Quizás el tenor, el contenido de la norma pueda que sea un poquito ya de conocimiento general, ¿no? Tal vez ahorita mostrar la norma sería un poco innecesario. Quizás sí dejar en claro la relevancia de esta norma, ¿no? Que es con la que
el Estado reactiva sus actividades. Y un detalle, que a veces hay dudas sobre esto, ¿eh? Esta norma, independientemente de la reactivación estatal, independientemente de todo lo que se ha podido ya ir accionando a nivel del sector público, sigue muy vigente. Y eso porque muchas veces tienen dudas sobre las medidas que están previstas en esta norma. Por ejemplo, el límite del 40% de la capacidad operativa de la entidad. No hablamos de inmuebles propiamente dicho, ¿no? Entonces, ojo, eso sí quiero dejar en claro porque es una duda que normalmente la tienen. Posteriormente, bueno, obviamente vemos esta resolución de presidencia ejecutiva, ¿no? La directiva esta de trabajo remoto que emitió Servir. Pero aquí un poquito la crítica a esta norma, que es importante, ¿no? Porque finalmente muchos esperábamos el pronunciamiento del Servir, siendo que la primera norma, un poco que define el tema del trabajo remoto, es el decreto de urgencia el 026, ¿no? Que es de marzo. Miren, a junio, que se emite esta norma, esta directiva de trabajo remoto del Servir, ya habían pasado algunos meses, ¿no? Y el Servir recién se pronunció regulando este tema en el sector público, pero en verdad es una norma bastante genérica, es una norma que digamos un poco regula un poco de lo mismo, creo yo, ¿no? Agarra un poco el 026, ¿no? Un poco de los protocolos que en ese entonces, porque acuérdense que la gran ola de protocolos para la prestación de servicios se dio entre mayo y junio, ¿no? Mayo-junio de este año, mayo y julio quizás, ¿no? Entonces, en realidad, esta norma regula derechos, obligaciones, aspectos generales, pero en todo caso esperábamos un poco más de esta norma, ¿no? Un poco más de ir dándonos algunas luces de la problemática que ya se empezaba a ver en el sector público, ¿no? Y que obviamente ha motivado que se regule con una norma con rango de ley, que es un decreto de urgencia, ya estoy hablando del 127-2020, el tema de la desconexión, ¿no? O sea, digo, hay algo que reflexionar ahí. Tan álgida fue esta problemática de la desconexión digital, tan álgida, ¿no? Que se tuvo que emitir una norma con rango de ley, el decreto de urgencia, el 127, ¿no? Para darle ese soporte legal a la necesidad de regular un derecho de los trabajadores que prestan servicios en la modalidad remota, ¿no? Ahora bien, este es el marco normativo general, un poquito continuando con esta presentación. Definiciones hay muchas, ¿no? Creo que en el caso del trabajo remoto, en realidad, lo importante, dentro de la definición, lo importante está en el último extremo, ¿no? Porque aquí es donde empiezan los problemas, que es, bueno, le damos un poquito, ¿no? Es una prestación de servicios, efectivamente, bajo subordinación, porque estoy hablando de una relación laboral, ¿no? Un poco los tres componentes de la relación laboral, ¿no? Un poco por el 728, sabemos que es la prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. Y es en función de la subordinación que puedo, yo como empleador, ejercer el denominado poder de dirección, ¿no? Siendo el poder de dirección que permite organizar las labores que, en todo caso, debe desarrollar el trabajador. Entonces, pero hay un punto importante en el tema del trabajo remoto, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. Pero acuérdense de algo, el mismo 1505, digamos, habilitó, ¿no?, la posibilidad de siempre salvaguardando derechos laborales, de poder variar funciones para poder desempeñar el trabajo remoto cuando hubiera sido necesario. ¿Y por qué digo salvaguardando derechos? Porque obviamente hay que tomar en cuenta que en esa variación de funciones, ¿no?, había que ser muy cuidadosos con el peligro de disminuir, ¿sí? Disminuir la categoría del trabajador.
Porque pueda que yo a un profesional, por la necesidad imperiosa de que desarrolle trabajo remoto, ¿no? Finalmente termine asignándole funciones propias de un técnico, ¿no? Propias de un personal de nivel inferior. Entonces ahí hay que tener cuidado. Una cosa que hay que tomar en cuenta en el tema del trabajo remoto, hablamos del sector público, ¿no? Hay que acordarnos de un detalle. El trabajo remoto, pensado en la gran masa de producción, ¿no? Que en todo caso se presentaba definitivamente en el sector privado, ¿no? Muchas de las reglas del 026, no 026 probablemente dicho, ¿no? Que está pues un poquito el tema del trabajo remoto definido de cierto modo, fueron pensadas en salvaguardar los niveles de producción. Entonces, muchas veces sabemos bien que los niveles de producción como tal, ¿no? Como agente económico, estamos hablando de la empresa privada, ¿no? Por eso digo yo que el trabajo remoto, entre comillas, ¿no? Fue como quien dice, en paralelo, habilitado al trabajo, al sector público, ¿no? Y en el caso del sector público es un poco más complicada su implementación por una serie de canales que más adelante lo vamos a ver en alguna problemática, ¿no? Por una serie de candados que el propio Estado, sobre todo como empleador, tiene para poder funcionar. Entonces, ¿qué características presenta el trabajo remoto? ¿No? Deben realizar como parte de su trabajo, ¿no? En líneas generales, o sea, es decir, el trabajador recibe tareas o actividades que forman parte de su trabajo, ¿no? Ahí ponemos algunos pequeños ejemplos, ¿no? Diría yo, por ejemplo, ¿no? En todo caso, no se exige la presencia física del trabajador, pero, por ejemplo, ¿no? En el sector público también hay normalmente un soporte operativo y un soporte administrativo, ¿no? Siempre en toda entidad pública funciona, bueno, aunque en realidad creo yo en todo agente que desarrolla o presta servicios, siempre hay un componente administrativo y un componente operativo, ¿no? El componente operativo que tiene que ver con la actividad central, ¿no? De la entidad, en este caso entidad pública, y un soporte administrativo, pues un componente administrativo que da el soporte. Los órganos de asesoramiento, un poquito aquí podemos poner ejemplos, ¿no? En función a instrumentos de gestión, vemos por ahí órganos de asesoramiento, órganos de apoyo, ¿no? Entonces, normalmente ellos dan el soporte administrativo. Entonces, en realidad, se entiende que esta asignación de tareas es como parte del trabajo que desarrolla el servidor, pero definitivamente es en un contexto de, ya sea como parte de las labores de soporte económico, soporte administrativo, soporte operativo, ¿no? Pongo un ejemplo concreto, ¿no? En la entidad en la que presto servicios, que es como bien dijo el doctor Ramírez, ¿no? La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, hay un componente operativo que es el servicio registral, ¿no? A cargo de los registradores, el asistente registral, los cajeros, toda la maquinaria registral bien implementada por la entidad, un soporte administrativo, ¿no? Por ejemplo, en la oficina en la que presto servicios actualmente, ¿no? Que es un órgano de asesoramiento, la Oficina General de Asesoría Jurídica. Otro detalle, otra característica. El trabajo remoto cambia el lugar de prestación de servicios, ¿correcto? Pero por ende, algunos mecanismos también tradicionales de supervisión, específicamente en el caso de las entidades públicas, también deben variar. Aquí viene un primer detalle, ¿no? Dentro de estas características. ¿Cuál es el tema? Independientemente de que más adelante hay una problemática que pueda ser comentada, ¿no? entre nosotros. El detalle es el siguiente, es que, ok, yo soy Estado empleador, ¿no? Soy entidad pública, soy un Estado empleador, un empleador sui generis, un empleador que en realidad tengo mi poder de dirección, pero en el que no puedo negociar mucho con el trabajador, ¿no? En el que las condiciones que debo imponer
deben ceñirse incluso a instrumentos de gestión. ¿Dónde están las funciones dónde están las funciones del trabajador? Hablamos de, a ver, vamos al sector público, ¿no? Que en líneas generales tenemos el 728, el 276 y el CAS. Muy bien. En el caso del 728 y el 276 quedan claro que las funciones están en el MOF, o si es que ya aprobaron su clasificador de cargos, su manual de perfil de puestos, ¿no? Inicialmente en el MOF. Entonces, en instrumentos de gestión rígidos, porque recordemos que la relación estatal es estatutaria. Siempre ha sido así. Y es la naturaleza del Estado. Es estatutario. Entonces, el margen de acción del propio Estado como empleador está sujeto a una serie de márgenes. Entonces, la pregunta del millón es, ¿y cómo hago para cambiar funciones a un 728? O un 276. Que es, independientemente de que el 728 es un régimen de naturaleza contractual, pues estamos en el Estado. El Estado se rige sus relaciones laborales por sus propios instrumentos. Entonces, ahí los mecanismos de supervisión también están limitados, ¿sí? Y digo, ¿por qué? Porque finalmente, algo que han ideado las entidades y también un poco por la propia iniciativa del Servir, es crear tablas de control de tareas, ¿no? Es decir, yo te asigno las tareas, me tienes que presentar dentro de un cronograma en el que tú me tienes que presentar esas actividades y yo voy a ejercer esa supervisión. Ahora, en realidad, ahí hay un detalle, ¿no? Porque, y esto está claro, en el trabajo presencial, en realidad la supervisión es inmediata, ¿no? La supervisión tradicional, veo si el trabajador si me está cumpliendo con las funciones o no. En el caso del trabajo remoto, ese mecanismo o esa forma tradicional de supervisar definitivamente está descartada, porque no puedo colocar cámaras pues, en el domicilio del trabajador o donde se encuentre, ¿no? Entonces, ¿cómo hago? No, creo tablas, ¿no? Creo tablas donde tú me tienes que cumplir con ciertas tareas y me tienes que reportar. Bueno, es una forma de controlar, limitadísima, pero forma de controlar al fin y al cabo. Dice, la comunicación se realiza prioritariamente a través de soportes digitales, ¿no? Un poco pudiendo utilizar soportes físicos, ¿no? Cuando no haya por ejemplo, no se tenga una disposición de medios digitales muy a la mano, ¿no? En verdad, aquí hay un detalle, ¿no? Que también quisiera comentar y quisiera que se tome en cuenta ese pequeño aspecto, ¿no? Que es el hecho de que yo establezco los soportes digitales en tanto eso sea posible, ¿no? Porque normalmente la entidad tiene limitaciones muy marcadas, ¿no? Tiene limitaciones muy marcadas en cuanto a, por ejemplo, cuál es su capacidad operativa para realmente virtualizar toda la prestación de servicios y poder ejercer el trabajo remoto. ¿Es factible eso siempre? Acordémonos de algo. Un detalle muy importante, ¿eh? Esto del trabajo remoto, y estoy convencido que fue así, fue ideado como un mecanismo contingencial, ¿no? Fue ideado como un mecanismo, digamos, por decir así, de emergencia, que supuestamente iba a durar cierto tiempo, ¿no? No se tenía mapeado que este tema finalmente se iba a convertir prácticamente en una nueva modalidad de prestación de servicios y que va a seguir siendo materia de regulación, ¿no? Entonces, las entidades sobre la marcha han tenido que ir viendo la forma de cómo mejorar sus plataformas, de cómo mejorar sus propios instrumentos, ¿no? Para poder garantizar la forma o este mecanismo de prestación de servicios. ¿Hay facultad de dirección? Efectivamente, porque es una relación laboral, tiene que haber facultad, tiene que haber el ejercicio del poder de dirección, que lo dije hace un momento, ¿no? Una parte, un componente propio de una relación de trabajo. Tiene que haber,
pero claro, a través de medios informáticos, digital, telefónico, evidentemente dentro de las capacidades de la propia entidad. Ahora, aquí hay un detalle, independientemente de que todo sea virtualizado, hay principios básicos que no pueden dejar de ser tomados en cuenta en la prestación de servicios de manera remota, ¿no? Y por eso está el tema de la desconexión. Y eso es un comentario que quizás podemos analizar más adelante. El tema de la desconexión está directamente vinculado al tema de la jornada máxima, al tema del derecho al descanso, ¿no? Está vinculado a eso. Pero ¿por qué la necesidad de regular ese punto si el poder de dirección, miren qué tan flexible, si el poder de dirección tiene siempre se desarrolla, se ejerce, ¿no? Dentro de los límites de la razonabilidad? Se entiende que en el trabajo remoto también, pero al parecer esta modalidad, la verdad desconozco cómo ha sido en el sector privado, pero en el sector público quizás, ¿no? Ha habido algún tema de inobservancia involuntaria, creo yo, totalmente involuntaria, creo, de este principio de razonabilidad, que es un principio límite del poder de dirección, que ha conllevado al Estado a emitir un decreto de urgencia, norma con rango de ley, que reconozca un derecho que en realidad ya debía ser reconocido dentro del esquema de una prestación de servicios independientemente de que sea remota. Ahora bien, el servidor trabaja y cumple tareas o actividades encargadas desde su lugar de aislamiento, eso lo sabemos, cumpliendo la jornada habitual. Aquí hay un detalle, ¿no? Jornada habitual, claro, que antes de iniciar la modalidad de trabajo remoto había esta posibilidad, ¿no? De definir con el empleador dentro de qué parámetro voy a desempeñar mi jornada, ¿no? Y por ende, ¿cuál va a ser el parámetro temporal en virtud del cual tú me vas a mí a exigir producción? Ese es un detalle muy importante, ¿sí? Es por eso que se entiende como en cualquier relación laboral, yo tengo un límite, ¿sí? Tengo un límite y también debo observar ese aspecto como empleador. Por otro lado, vemos, ¿no? Criterios para... Aquí hay un detalle muy importante. ¿Hasta qué punto es factible, ¿no? Es factible la implementación del trabajo remoto? Siempre pensando en el Estado. Vuelvo a la premisa inicial. Pensando en el Estado, porque el Estado rige todas sus actuaciones por instrumentos rígidos. El Estado no, digamos que no admite posibles negociaciones. No es la naturaleza del Estado eso. El Estado te impone las condiciones en las que tú tienes que prestar servicios y punto. Están en los manuales, está en el MOF, ¿no? El manual de perfil de puestos, si es que lo tienen. Pocas son las entidades que lo tienen. O no todas, debería ser así, ¿no? Clasificador de cargos. En fin, ahí están. Entonces, primera premisa. El primer criterio para determinar, ¿no?, la viabilidad de prestar servicios en la modalidad de trabajo remoto es si es que la naturaleza de las labores permite realizar trabajo remoto. Y ojo, hay un detalle acá, muy importante, que en un principio, cuando estábamos en marzo, abril, ¿no?, y se estaba empezando a trabajar el tema del trabajo remoto, ¿no? Y tenían muchas dudas, el 026 y tanto, digamos, tanta contingencia por esa norma, es que decían, uy, ahora, por ejemplo, vamos a seguir el criterio típico de la fiscalización inmediata, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el tema, por ejemplo, personal de confianza, un poco difícil cada trabajo remoto, porque tiene que estar en la presencia conjunta con el empleador. Eso se decía. Y en realidad,
se ha demostrado en esos 8 meses, ya vamos para el 9º, que no ha sido tan así, ¿no? Entonces, claro que hay labores que es imposible, pues, ¿no? Es un poco complicado que se desarrollen fuera de las actividades, ¿no? Fuera del centro de labores. Por ejemplo, el tema de, a ver, por ejemplo, ¿no? En la propia entidad donde yo presto servicios, los registros públicos, ¿no? En el tema de la caja, ¿no? Cuando uno presenta un título, tiene que ser liquidado, te tienen que decir cuánto tienes que pagar, tienes que ir a caja a pagar. Claro que para ello, ¿no? La entidad ideó una serie de mecanismos en estos últimos meses que lo ha hecho de una manera excelente, ¿no? Que ha virtualizado la mayor cantidad de procedimientos. Y eso implica crear plataformas para efectivizar el pago del servicio. Pero vamos al ejemplo previo a ello, ¿sí? Vamos al ejemplo previo a ello. La caja, un poco difícil que sea desarrollado fuera de la entidad porque todos los aplicativos para poder cobrar están ahí. Entonces, claro, ahí hay un tema, ¿no? Es ver si es que esa función se puede desarrollar de manera remota o no, ¿no? Que esa tarea no requiera contacto presencial con otros trabajadores. Se ha demostrado, a ver, vamos a poner un ejemplo mucho más radical. Efectivamente, queda claro, ¿no? Que, a ver, el personal policial, ¿no? Que desarrolla labores de patrullaje, ¿no? De trabajo de campo, como se dice, no, ese efectivo no va a desarrollar trabajo remoto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? No se puede, no se puede. Necesita desempeñar sus funciones de manera presencial. Pero es un ejemplo extremo que estoy colocando, ¿no? Pues finalmente el personal policial es un servidor público, ¿no? Pero digamos que en labores administrativas, por ejemplo, había mucho problema con el tema del soporte informático. Pero, pero se ha visto la manera, en líneas generales y en todas las entidades, de cómo lograr un soporte incluso virtual. Otro criterio, si la ejecución de la tarea no pone en riesgo, ¿no? O sea, si la ejecución de la tarea activa fuera de la oficina no pone en riesgo la seguridad de la información que se maneja. Eso es fundamental, ¿no? Por ejemplo, a ver, en la entidad en la que presté servicios hasta hace unos meses, que fue el Ministerio de Defensa, hay un órgano, ¿no? que se llama la Inspectoría del Ministerio de Defensa, ¿no? Que es, digamos, como una especie de OSI castrense, por decirlo así. Entonces hay que tener mucho cuidado con realmente si es que esa función que este servidor de la Inspectoría del Ministerio de Defensa va a poder desarrollar o no trabajo remoto, porque mucha información, como la información que maneja el OSI, es información clasificada, ¿no? Ya sea porque tienes confidencial, ¿no? Secreta, ¿sí? Mucho de eso había en el Ministerio de Defensa. Entonces, ese es un buen límite que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y yo creo que es una razón muy de peso para ver si realmente puedo yo asignar trabajo remoto o no. Más tiene que ver con la naturaleza de la función, pero también con la naturaleza de la información que manejo. Creo que esos son los dos grandes criterios para definir si puedo o no desarrollar trabajo remoto. Si existe carga laboral para realizar dicha labor, para poder, mejor dicho, para poder asignar esa modalidad de trabajo, ¿no? Digamos que si realmente amerita que hay una suficiente cantidad de carga para poder activar una maquinaria virtual, ¿sí? Que amerite la prestación de servicios de manera remota. La tecnología no es condición para realizar trabajo remoto, ¿no? Como estamos viendo. En realidad, ¿por qué digo que no es una condición, ¿no? Porque en realidad tengo que ver la forma, tengo que ver la forma de cómo el servidor puede prestar servicios de manera remota, porque acordémonos de algo, el trabajo remoto se ideó para salvaguardar un derecho fundamental, que es el derecho a la vida y a la salud, ¿sí? Entonces, ahí es algo importante.
Acordémonos de eso. Entonces, por eso digo, la tecnología no es condición. En realidad, vuelvo a repetir, ¿no? La condición me parece que va por la naturaleza de las funciones y la naturaleza de la información que maneja. Yo creo que va por ahí. ¿Sí? Hay que analizar alternativas excepcionales. ¿Sí? Como dije hace un momento, la posibilidad de variar funciones. Y los empleadores, sobre todo en el Estado, tienen mucho temor de eso. Porque obviamente temen algún tipo de imputación de acto de hostigamiento, de hostilidad, perdón, ¿no? Por ahí es difícil, como creo yo, cambiarle funciones en el Estado, quizás a un personal administrativo, digamos, ¿no? Por ahí. Pero, bueno, la administración pública no solo está compuesta por personal administrativo, administrativo me refiero pues al técnico, al asistente, ¿no? Hay profesionales, hay, en fin, analistas, ¿no? Analista, especialista, coordinador, en fin, supervisor. ¿Cómo hacer con ellos? Ese es un punto también que hay que tomar en consideración. Pero ojo, esa medida es una medida excepcional, ¿no? Porque estamos hablando de cambiar. Y de cambiar las actividades o funciones que forman parte o que forman la razón de ser de mi vinculación laboral. Ahora bien, vemos aquí la variación excepcional de las funciones para realizar funciones de un órgano de unidad distintos al de origen. Es decir, puedo yo, a través de los mecanismos de, de desplazamiento que ya existen en el Estado, ¿no? Rotación, destaque, traslado, figuras propias del 276, pero que obviamente son aceptadas en el 728, aceptadas incluso de manera no tan literal en el caso, ¿sí? Puedo variar las funciones para efectos de necesidad personal para desempeñar funciones, ok, puedo yo desplazar a este trabajador de dicha oficina, lo cual va a significar la variación de sus funciones, ¿no? Entonces, es importante que en el cambio de funciones, normalmente la salida sería, bueno, cambie las funciones en los hechos, obviamente no vas a cambiar instrumentos de gestión para ello, ¿no? Pero siempre con mucho cuidado, porque es un arma de doble filo, como se diría, estás jugando con fuego ahí, ¿no? Porque le vas a asignar funciones distintas en otra área, pero eso puede conllevar, no, puede conllevar a un posible reclamo. O sea, hay que ser muy cuidadosos ahí. Ahora bien, reducción de la jornada, bueno, eso es un tema que que está en el 1505, yo lo quería colocar en este tema de las premisas para la viabilidad, ¿no? Porque está ahí la norma, ¿no? Está ahí la norma. El Servir en un informe indicó que esta reducción de la jornada implica la consecuente reducción de la remuneración. Eso lo dijo el Servir. Pero lo que ocurre es que a veces es discutible, ¿no? Yo considero que sí, efectivamente, amerita la reducción reducción de la remuneración si tú reduces jornada, claro está, ¿no? Entonces, pero siempre hay la salvedad, y eso está en el 1505, que indica toda medida que está prevista en este decreto legislativo no puede afectar derechos laborales. Bueno, la norma un poco incompleta, ¿no? Porque la reducción de la jornada afecta a derechos laborales, claro, afecta a la remuneración. Es una afectación permitida, por decirlo así. Norma un poquito incompleta, la 1505. Y bueno, queda claro que no aplica este tema del trabajo remoto para los servidores, ¿no? Contagiados de COVID, y tampoco quienes se encuentran en descanso médico, ¿no? Hay una suspensión imperfecta de labores en líneas generales, ¿no? Hay una suspensión imperfecta. Un detalle, acordémonos que la suspensión perfecta no aplica en el Estado, ¿no? Y no aplicó nunca en el Estado. Si hay alguna entidad que ha aplicado eso, está en un grave error. Bien. Aquí entramos con un poco las particularidades, ¿no? Del trabajo remoto. Entonces, el empleador del estatal, acordémonos de algo, el Estado es un empleador sui generis, dije yo, con una naturaleza estatutaria que rige sus actuaciones en instrumentos,
¿sí? Porque es su propia naturaleza. El Estado necesita, el Estado empleador necesita de instrumentos, de MAPROS, necesita de manuales, necesita de un montón de cosas que rijan su accionar. Y aquí viene y este es un problema, obviamente, en el tema del trabajo remoto, ¿no? Porque aparte del tema de variar funciones, ¿no? El tema de asignar funciones, también hay que tomar en cuenta que el Estado debe diseñar sus propias reglas nuevamente, ahora para el trabajo remoto. Y lo que no está escrito en esa regla, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos ahí? Porque muchos protocolos, por ejemplo, protocolos, planes de prevención, en fin, una serie de instrumentos, entre mayo y junio de este año, que aprobaron entidades públicas y que apoyan el trabajo remoto, es cierto, procuraron siempre respetar derecho a la jornada máxima, respetar derecho al descanso, ¿no? Pero el tema es, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo efectivizo la observancia de estos derechos si normalmente yo necesito de un trabajador y necesito a ese trabajador de una manera tan relevante que no importa la hora, necesito que me absuelva una duda? Es parte del accionar, ¿no? Del Estado empleador. Y creo yo, es parte del accionar de cualquier empleador. Lo que pasa es que en el caso del Estado, su accionar es más dificultoso de poder, digamos, desenvolverse. Y aquí viene un segundo punto, principio de legalidad versus posibilidad de flexibilización, ¿no? Principio de legalidad. ¿Por qué decimos el principio de legalidad versus posibilidad de flexibilización? Volvemos a la primera premisa, ¿no? El Estado es un empleador sui generis, de naturaleza estatutaria, que rige sus actuaciones por instrumentos rígidos, en observancia del principal, bueno, el más importante de los principios, podría decir principal principio, el más importante de los principios, creo yo, incluso en el quehacer del mundo de los recursos humanos, que todo servidor público considera, que es el principio de legalidad. Yo hago lo que debo hacer. Yo hago lo que la norma me permite. ¿No? Solo eso hago. No puedo hacer más. No puedo hacer la regla digamos, del derecho privado, ¿no? Hago todo en tanto no esté permitido. ¿Sí? Hago todo en tanto no esté permitido. No, pues en el Estado es distinto. Hago lo que me está permitido. Es así de fácil. Entonces, como tengo ese famoso principio que rige en todo, y sobre todo, y esto por experiencia en el ámbito disciplinario, ¿no? Acordémonos digamos, de la naturaleza de los PADs, ¿no? De los procedimientos administrativos disciplinarios, ¿no? Que es inobservancia de las normas y te imputa una infracción. Y sobre eso hay una prognosis que puede ser hasta destitución, dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? El principio de legalidad siempre. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo idear una forma, ¿no? De garantizar, de asegurar la prestación de servicios por parte de un trabajador que está en remoto y adaptarme también como empleador a esa nueva modalidad de prestación de servicios? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿No? Si solo debo hacer lo que me está permitido. Por eso la necesidad de crear instrumentos que ahora me regulen la desconexión digital, ¿no? Porque el servidor lo va a tener que hacer. Entonces, legalidad, principio de legalidad. Cuando en realidad el trabajo remoto fue pensado, como dije yo, desde un punto, como una medida, como un plan de contingencia, porque nadie se imaginaba pues, que este tema iba a durar tanto tiempo, ¿no? Y ojo, que ahora va hasta el 31 de julio, imagínense. Era algo de unas cuantas semanas, el tema del trabajo remoto, ¿no? 15 días, ya un mes, ya no, pues un año, más de un año, ¿no?
en realidad era pensado en la posibilidad de flexibilizar, pues, de flexibilizar la prestación de servicios. Ya no tienes que ir a la oficina, ahora vas a estar en tu casa porque tienes que quedarte en tu casa, si no te vas a contagiar. Entonces, bajo esa lógica, yo te doy las facilidades para que te adaptes, ¿ya? Trabaja de acuerdo a cómo vamos, yo te voy dando los mecanismos tecnológicos para poder ayudarte a que prestes los servicios. Recontra flexible, ¿sí o no? Muy flexible, debería ser así, ¿no? A ver, vamos variando funciones, ¿no? Vamos variando funciones, ¿no? Recontra flexible. Flexible, pero no para el Estado empleador, porque necesita siempre una regla. Y más ahora, es increíble, ¿no? Que para, a ver, viabilizar el ejercicio de un derecho, como es el caso del descanso, ¿no? Por eso la desconexión, es que tengo que ahora desarrollar una nueva fórmula normativa que permita ahora materializar la observancia de este derecho. Increíble, ¿no? Legalidad. Otro aspecto particular, operatividad estatal solventado por recursos públicos. Exacto. A ver, yo tengo que virtualizar la mayor cantidad de mis procedimientos, ¿no? Y tengo que ver la forma en que tú, trabajador, puedas prestar la mayor cantidad de servicios de manera virtual. Entonces yo tengo que destinar recursos públicos, presupuesto, para poder efectivizar esa prestación de servicios de manera remota, ¿ya? Y que me garantice que mis servicios no sean paralizados. Ok, eso lo tengo que hacer. El problema es que ahora mis recursos, que han sido bastante afectados, sobre todo en estos últimos meses, y sobre todo en entidades que son RDR, los registros públicos es una entidad de fuente de financiamiento RDR, ¿no? Y lamentablemente entidades con una naturaleza presupuestal digamos, que responden a esas características se han visto muy afectadas, muy afectadas. Pero tengo que invertir hasta lo que pueda. Y acuérdense de algo, toda implementación estatal requiere de recursos, eso lo sabemos todos, pero los recursos realmente son limitados. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo lograr esta virtualización también de la prestación de servicios? A ver, otro aspecto, control de actividades y niveles de producción. Acá hay un tema, ¿no? Dije hace unos minutos que la naturaleza del Estado, de cierto modo, el Estado es un agente económico, ¿no? O sea, una entidad pública no es un agente que va al mercado, aplica al mercado, ¿no? Y que busca cotizar en bolsa, ¿no? Eso es un agente económico. Es un agente de prestación de servicios públicos. Entonces, en el caso del trabajo remoto, controlo la actividad del trabajador. Ya, ahora la tengo que controlar, ¿no? Tengo que controlar los niveles de producción del trabajador. ¿Cuándo se ha visto eso? Eso es un poquito, es decir, es un poco, es lo que ahora se ha ideado, ¿no? Porque hay que controlar definitivamente, ¿no? Pero es un poco, no sé si decir cuestionable, pero es como para ponerse a reflexionar, ¿no? O sea, ahora yo controlo qué niveles de producción. Cuando en realidad en una entidad pública niveles de producción como tal no es tanto así, ¿no? Bueno, claro está que hay servicios definitivamente que están, que implican una prestación de servicios mucho más operativa, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la entidad en la que yo estoy, definitivamente, si hablamos de producción, hay pues el servicio registral, ¿no? Hay toda una maquinaria registral que garantiza una prestación efectiva de este servicio, que es fundamental para la reactivación económica. Fundamental, ¿no? Porque da seguridad jurídica en todas las operaciones de tráfico jurídico mercantil. Entonces,
Pero ahora es un poquito para tomar con pinzas, ¿no? Ahora ahora el Estado empleador, digamos, también entra en un poco la dinámica del control de actividades, del control de producción, ya no solo de la parte operativa, ahora también de la parte administrativa. Ahora, tampoco estoy diciendo que nunca ha habido control, nunca ha habido preocupación por los niveles de producción, claro que sí, ¿no? Pero ahora creo yo, hay más preocupación en ello, porque claro, la modalidad remota no hay una fiscalización presencial, inmediata, directa, no la hay. Corre sus riesgos también, ¿no? Bien. Vamos ahora sí a hablar un poquito ya de lo nuestro, ¿no? Desconexión digital. A ver, yo lo pongo así, desconexión digital o laboral, ¿no? Derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades fuera de la jornada. Jornada previamente acordada con el empleador, se entiende, ¿no? Ni a ser contactado por el empleador o sus representantes, ¿no? Porque no hablamos del empleador. Siempre hay que tomar en cuenta esto, ¿no? El empleador, o cuando hablamos de sus representantes, porque esto también está pensado en el sector privado, ¿no? Digamos que los representantes podríamos hablar por ahí de personal de alta dirección, jefes, ¿no? Obviamente a través de las nuevas tecnologías, es decir, a no ser, digamos, exigido fuera de la jornada, ¿no? A seguir prestando servicios, ¿sí? Mediante los mecanismos propios de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Sin que esa negativa represente un incumplimiento de obligaciones laborales. Pero miren, en realidad vayamos a algo práctico. Cuando era trabajo presencial, era común, pregunto yo, creo que no, ¿no? La respuesta, pero era común acaso que, a ver, jornada de 8 horas, el horario es de 8:30 a 5:30. Era común que a las 7 te esté llamando a que me presentes un informe. ¿Por qué en el trabajo remoto, digamos, o ha habido alguna tendencia a que sea así? Porque si se ha emitido un decreto de urgencia que regula la desconexión digital, es porque ha habido una tendencia a exigir prestar servicios fuera de la jornada, ¿no? Hay un detalle aquí, que creo que más adelante lo podemos ver, ¿no? Un poquito de doctrina, ¿no? El trabajo remoto, bueno, un poco regulado en Francia, ¿no? Después España lo ha incorporado. Perú es una medida excepcional que ahora se convirtió en una modalidad laboral, ¿no? Pero hay un punto importante, ¿no? Que es, ¿qué pasa si un trabajador desea trabajar fuera de la jornada? ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos? ¿Le debo prohibir hacer eso? Porque claro, o sea, la desconexión digital es el derecho del trabajador a que ya no se le exijan producir fuera de la jornada. ¿Sí? Derecho, por ejemplo, a no contestar el celular. ¿Se entiende, no? No debo contestar el celular. Si me llama mi jefe, perdón, desconexión digital. En rígido sería así. Acá hay límites también, obviamente, ¿no? Hay límites. Si el trabajador, y me parece que es un punto de vista totalmente aceptable, si el trabajador desea prestar servicios fuera de la jornada, es la decisión del trabajador. Lo que la desconexión busca es que yo no te exija que me prestes servicios, que produzcas fuera de la jornada. Esa es la naturaleza, esa es, digamos, la razón de ser de la desconexión. Una medida más bien, creo yo, que ha sido ideada, más que como un reconocimiento de un derecho al trabajador que ya existía, más que todo ha sido prevista como un elemento disuasivo para el empleador, ¿no? Que desincentive llamarte a las 10 de la noche para que me presentes un informe. Vuelvo a la pregunta. En la modalidad presencial, ¿se hacía eso? ¿Era lo común? Claro.
Eso no quita que un empleador pueda llamar a un trabajador, consultarle un tema, y, como en cualquier circunstancia, ¿no? Porque definitivamente en toda relación laboral se pueden presentar cuestiones excepcionales, y lo excepcional es que yo por ahí como empleador, como jefe, tenga alguna duda, ¿no? Y necesita contactarme contigo para poder disipar alguna duda, ¿no? Absolver alguna consulta, o coordinar un tema importante. Sobre todo en estos tiempos en los que han habido pues cambios a nivel de sectores, ¿no? 2 veces en una semana. Entonces yo creo que, bueno, estamos con todo el tema de las entregas de cargo, en fin, ¿no? Cambio de directores, es lo normal. Entonces hay que coordinar cosas muchas veces fuera de la jornada. Pero ojo, esa es la excepción, ¿no? Es la excepción. Entonces la pregunta que me pueden hacer es, entonces si a mí me llaman a las 10 de la noche, no contesto. La respuesta es, efectivamente, nadie te obliga a contestar. Lo que no se te puede exigir es que produzcas. Sin embargo, puede darse el caso, ¿no? Y yo creo que es perfectamente posible que produzca un tema a una hora fuera de la jornada, y bueno, hay mecanismos de compensación. Al siguiente, yo creo que es totalmente factible. Al siguiente día dejas de prestar servicios durante una hora, ¿no? Ya, ok, paramos el tema, ¿no? Trabajemos solo hasta las 4, porque dependiendo un poco de la jornada, ¿no? De poquito, dependiendo de cuál ha sido el horario también que has quedado con el empleador. Hay mecanismos de compensación. Otro aspecto. Jornada de trabajo y horario de trabajo. Efectivamente, el tema de la desconexión digital en el Estado, principalmente, tiene que ver, porque sabemos que no hay pago de horas extras en el Estado, ¿no? Ya claro eso, tiene que ver con este tema de la jornada y el horario. ¿Para qué? Para habilitar la posibilidad de posibles compensaciones, ¿sí? De compensaciones de horas de trabajo. Definitivamente en el caso de la desconexión digital, que es digamos, que es parte de la prestación de servicios, ¿sí? Es parte de la relación laboral. Como toda relación laboral, hay jornada y hay horario. Eso es algo innegable, ¿sí? Obviamente, y el propio decreto de urgencia lo ha previsto, ¿no? En el caso de personas cuya función, digamos, no sean de fiscalización inmediata. Cargos de confianza, por ejemplo, ¿no? Que pone un límite, ¿no? 12 horas, ¿no? Dentro de las 24 horas siguientes. Incluso imagínense, se ha puesto en ese escenario. Vayamos a preguntar si es que a un asesor de alta dirección de algún ministerio ahorita realmente se desconecta digitalmente, ¿no? Va a depender un poco de las circunstancias, como en una relación presencial, ¿sí? Ahora bien, vuelvo a lo señalado hace unos minutos, ¿no? Hay un reconocimiento de derecho a descanso. Claro, descanso dentro de una situación totalmente atípica. ¿El descanso a qué se refiere? Claro, podemos decir, ¿no? El descanso físico, el que sabemos, ¿no? De la relación presencial, digamos, de una vinculación laboral, pero ahí, como estamos en una situación atípica, normalizamos el descanso en un escenario que no es el centro de trabajo, que es tu domicilio. Pero el descanso está vinculado a dejar de prestar servicios, ¿no? Como parte del límite, digamos, del respeto a la jornada máxima. Entonces, pero se dan cuenta que es finalmente regular un tema que ya era parte de.
de toda relación laboral. ¿Sí? Ahora bien, compensación de trabajo en sobretiempo, desde mi punto de vista, creo que sí. Claro, me parece que sí. Por eso es que volví a lo señalado hace unos minutos, ¿no? Que era que, ¿qué pasa si, caray, es un tema realmente urgente, ¿no? Y que excepcionalmente necesite que este trabajador preste servicios fuera de la jornada. Bueno, compensemos al siguiente día. ¿Por qué no? Y lo que dije hace un rato, si un trabajador decide continuar con la prestación de servicios, es su decisión. Pero ahí, por ejemplo, yo como empleador estatal, ¿qué haría? Ok, tú deseas prestar servicios, es más, me mandas un correo con tu producción. Yo como empleador no le respondo a ese trabajador, obviamente, ¿no? Le respondo al día siguiente. Si es que ha sido un tema de propia iniciativa, ok, al día siguiente te respondo, ¿no? Nada más. Esa sería la salida inmediata. Es su derecho. Es su decisión. Si quiere trabajar, perfecto, excelente, ¿no? Pero no, la desconexión es, no debo exigirte que hagas eso. Debo respetar que tú dejes de prestar servicios en el día. Pero definitivamente, ¿no? Puede darse el caso de que el trabajador quiera trabajar. Perfecto, si presenta su producto, magnífico. Pero como empleador hay que ser quizás de relativamente astutos, ¿no? Y decir, ok, perfecto, me presentaste, se acusará recibo y punto, ¿no? Pero sería un poquito, pues, ya ingenuo ese empleador si por ejemplo, desea, entre en la interacción, ¿no? Se pone a corregir y le reenvía, bueno, ahí estamos mal, pues. Estamos transgrediendo la norma, ¿no? Problemática. 5 puntualmente. Dificultad de control. Definitivamente ese es un gran problema. Ese ejercicio de poder de dirección como nunca se había pensado, porque el poder de dirección normalmente, ¿cómo es? Es ante la presencia física del trabajador, pero ya no lo es, ya no hay presencia física. Entonces la desconexión, el único camino en este caso es saber exactamente, definir exactamente la jornada, ¿no? Yo trabajador dejar de prestar servicios, y yo empleador ya no ejercer mi poder de dirección de manera digital. Pregunta, ¿y si le mando un WhatsApp? Bueno, depende, ¿no? Un WhatsApp definitivamente de consultas. Yo no alegaría que eso sea una transgresión de la norma en tanto no se exija alguna acción, a menos que ésta haya sido previamente coordinada. Y hay un detalle, ¿no? Si por A o B, ¿no? Se acuerda la prestación de servicios de manera, o sea, es decir, se acuerda que este trabajador va a prestar servicios fuera de la jornada, ¿no? Estando en trabajo remoto, él mismo, exceptuándose de ejercer su derecho a la desconexión, bueno, que ese acuerdo, desde mi punto de vista, quede previamente por escrito. Con un correo, WhatsApp, por favor, se necesita que trabajemos este punto, voy a requerir tu ayuda, compensamos. Actos de hostilidad. ¿Por qué los actos de hostilidad? Como decía hace un rato, no puedo variar funciones. Ok, eso es un punto, pero en el caso de la desconexión es, te llamo a las 10 de la noche, te exijo producción, y ahí un trabajador hay trabajadores y trabajadores también, ¿no? O sea, es decir, un trabajador sencillamente puede presentar un informe, lo manda a las 11 de la noche, el correo del empleador tiene activado el acuse de recibo inmediato, y miren, esto se utiliza como prueba, ¿no? Para demostrar que están interactuando conmigo y exigiendo producción fuera de la jornada. Transgresión de la norma. Acto de hostilidad. Me está haciendo trabajar después de la jornada. Está incumpliendo la norma. Tipicidad en materia disciplinaria. Lo denuncio, ¿no?
Y ahí está una precalificación ahí de la Secretaría Técnica. Bueno, no sé si llega hasta un PAD ya, pero ya desde que el secretario técnico empezó a actuar, ya activaste digamos, la potestad disciplinaria, ya la encendiste. Ya es incómodo ya. Límites al poder de dirección. ¿Por qué? Efectivamente, la desconexión digital es un límite a la asignación de funciones, ¿no? A la fiscalización, que es propia del poder de dirección. Esa es la desconexión digital, ¿no? También constituye un límite al poder de dirección. Bueno, un límite que en realidad siempre ha existido, pero que en este tema virtual realmente se ha vuelto un poquito más difícil de implementar, ¿no? Obligaciones del empleador o derechos del trabajador. Este tema de la desconexión digital, ¿no? Claro, es un derecho del trabajador. Su derecho al descanso, su derecho a una jornada máxima. Digo también que es una obligación del empleador porque tiene que observarla, porque tiene que limitarse, ¿no? A exigir. Tengo la obligación, una obligación por omisión, por decirlo así. Una obligación por inacción, mejor dicho, ¿no? Debo dejar de. Pero en verdad es un poco complicado el tema, es un poco complicado el tema de la desconexión, porque en este caso, claro, hablo del tema de las obligaciones y derechos, ¿no? Porque aquí viene el siguiente punto, hay un vacío normativo, ¿no? Y no sé hasta qué punto, digamos, el servir va a poder regular este tema, porque por todo lo que hemos hablado en esta prácticamente una hora de charla, es que las reglas siempre tenemos que partir de lo básico y esencial. El derecho del trabajo, porque la desconexión digital forma parte del derecho del trabajo, está dentro del rubro, ¿no? El derecho laboral. Tiene principios generales, tiene mecanismos de poder viabilizarse. Y entonces, ¿qué tanto se puede regular ahora si ya ha estado, digamos, ¿cómo puedo decir? Si ya está, si forma parte de la relación de trabajo, ¿no? Ya es parte del quehacer cotidiano. ¿Qué podríamos hacer en una norma? Volver a regular derechos que ya están regulados, volver a regular obligaciones que de por sí se entienden que están presentes en toda relación laboral, ¿no? Crear nuevas infracciones, no lo sé, bueno, no se puede hacer a través de una directriz, ¿no? Pero ahí está la problemática. En esencia, en conclusión, el trabajo remoto, bueno, ya sabemos que es una modalidad, tiene sus particularidades, ¿no? En el caso del Estado hay un montón de límites por su propia naturaleza, por sus propios principios, legalidad principalmente, ¿no? Y en el caso de la desconexión, hay, o digamos, evidencia el reconocimiento de un derecho, del respeto a la jornada máxima y al descanso del trabajador. Pero hasta qué punto, o mejor dicho, ahí es, digamos, tan rígida esa regla de la desconexión, ¿no? Ya no debo contestar el celular, no debo contestar el correo. ¿Qué pasa si me exigen que lo haga? Entonces vayamos a lo básico. Bueno, se inobserva la jornada máxima, ¿no? Puedo contestar, obviamente que sí, es mi decisión. Lo que se está previendo es que no te debo exigir producción. Eso es lo que se exige. Y finalmente, la posible norma que se emita, norma interna que se emitía, creo, va a ser
Importante, claro, va a ser interesante, porque estamos hablando del sector público, pero creo que digamos, la naturaleza de esa norma va a ser básicamente regular aspectos que de por sí forman parte de una relación laboral y que me parece hay que reafirmarlos dentro del contexto del trabajo remoto, como se ha hecho con la desconexión, que hasta se ha elevado a rango legal, digamos, este reconocimiento. Bien, les agradezco mucho por su atención y en todo caso quedo a plena disposición para cualquier consulta. Muy amable. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por tan brillante exposición al magíster Eduardo Bartra. Si hubiera alguna duda, alguna inquietud o pregunta, hacerlo por favor de la forma debida. Bueno, levantando la mano, hay una opción en la parte inferior derecha de la plataforma, es la opción de levantar la mano, o pueden hacerlo mediante chat. Bueno, al parecer no hay ninguna interrogante porque el tema ha estado muy claro. Bueno, lo que yo me permitiré decir es lo siguiente, ¿no? ¿Es la desconexión digital del trabajo remoto un nuevo derecho laboral? Podría decirse que sí, y desde mi particular punto de vista sí, porque estamos nosotros asistiendo a lo que se llama la revolución digital y los procesos de automatización y de globalización que han ido dando lugar a un fenómeno de conectividad permanente. Estamos permanentemente conectados, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Entonces, esta conectividad permanente está afectando, en el amplio sentido del término, a todos los ámbitos de nuestra actividad como personas humanas o a nuestra actividad humana, ¿no? Incluido, obviamente, el laboral, ¿no? En donde ya las fronteras entre tiempo de trabajo y de descanso se están diluyendo cada vez más. Ya no se sabe en qué momento se trabaja y en qué momento se descansa realmente, ¿no? Esto ha provocado, sobre todo en plena época de pandemia, ¿no?, un interesante debate sobre la necesidad que regularse, ¿no? Y recientemente en nuestro país, como ya se mencionó, mediante decreto de urgencia, se ha aprobado una norma que prácticamente eleva la desconexión digital del trabajo remoto a la categoría, desde mi punto de vista, obviamente, de un nuevo derecho del trabajador. ¿Bien? Y este derecho a la desconexión digital de los trabajadores ya se viene perfilando como un aspecto clave para el trabajo propio de la era digital. Todos estamos conectados, como ya les dije, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, ¿no? Y si este es un aspecto clave para el trabajo propio de la era digital, ¿dónde quedan ya las garantías de la seguridad y de la salud? ¿No? Porque estamos hablando hasta de la ergonomía. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estamos permanentemente frente a un ordenador o a un computador? O estamos casi las 24 horas del día
observando la pantalla de nuestro teléfono inteligente, viendo si nos llega algún mensaje o algún correo o alguna tarea, alguna actividad, ¿no? Entonces, las garantías tanto de seguridad y de salud tienen que verse fortalecidos con la incorporación de nuevos límites y también de un cambio de mentalidad y una regulación específica. Si bien es un decreto de urgencia primero, este tiene que dar paso a una norma mucho más precisa y mucho más completa y, por qué no decirlo, también a su regulación o a su reglamentación, perdón, ¿no? Bien, ahora, los efectos de la digitalización en el trabajo, el mundo digital en el ámbito laboral, ¿no? Vienen encerrando una enorme casuística y una gran complejidad técnica, como bien ha mencionado nuestro expositor, ¿no? Y a la luz de la flexibilidad que nos permiten los dispositivos estos electrónicos o el trabajo en remoto, resulta verdaderamente complejo saber cuándo empieza y cuándo termina una jornada laboral. ¿No? No nos queda preciso cuándo empieza y cuándo termina una jornada laboral. Entonces, a ese respecto, parece que la tendencia o que la corriente, ¿no?, nos está llevando hacia una autonomía del trabajador. Anoten eso, autonomía del trabajador, porque no tiene al jefe consigo. Porque esta supervisión y control que son propios de la administración están también en modo remoto, ¿no? Y en cuanto al diseño de su jornada, ¿no?, y a la evaluación del desempeño, ¿no?, esto ya se va hacia el plano o en función de los objetivos de trabajo. Por eso bien decía que lo más sencillo quizás es elaborar una tabla o un tablero de control en donde nosotros vayamos anotando, ¿no?, cuáles son nuestros avances en el cumplimiento de los objetivos, porque no nos olvidemos que esto pasa a estar ya en función de objetivos. Lo que implica, o lo que implicaría, que los tradicionales parámetros que hay de tiempo y de trabajo y de descanso, ojo, y de descanso, y del propio lugar físico de trabajo, se vienen difuminando, se vienen desvaneciendo. Entonces, frente a este panorama o frente a este nuevo contexto o a esta nueva normalidad, como se llama, ¿no?, la desconexión es necesaria y es saludable. Eso es algo que se tiene que reconocer, pero debe fomentarse teniendo en cuenta las exigencias de los nuevos entornos de trabajo. Han surgido, o nos hemos visto obligados por la pandemia a migrar del entorno clásico presencial, tradicional, en donde uno marca el ingreso y marca la salida, el refrigerio, etcétera, a un nuevo entorno de trabajo donde hay incertidumbre. Ojo, hay bastante incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Por ahí hay una fecha que escuché, el 31 de julio, se puede ir más allá, o puede ser antes también. Ojo. Ahora, lo que se requiere en esta nueva forma de trabajo es la rapidez en la toma de las decisiones. Y esto abre la posibilidad, y es una gran posibilidad, de la internacionalización. Bueno, aprovecho ahí para saludar a nuestros asistentes del evento de República Dominicana, por ejemplo, que noche a noche nos acompañan. ¿Bien? Ok. Y
se han presentado o se vienen presentando, ¿no?, nuevas formas de trabajo en red. Esto también hay que mencionar. El trabajo en red, que es el trabajo colaborativo, ¿no? Cada uno hace una determinada tarea y eso finalmente se resume en una gran tarea, ¿no? Y lo que sería más fácil de controlar es el trabajo por proyecto o lo que tradicionalmente se llama el trabajo a destajo, ¿no? Bueno, tú haces esto, no me importa en cuánto tiempo lo hagas. Bien, indudablemente, entonces, este derecho, que yo le llamo así, derecho a la desconexión, planteará nuevos riesgos y nuevos desafíos. Se abre una gran posibilidad, ¿no? Riesgos y desafíos en su regulación que se deben ir analizando y modulando también. Hay que ir haciendo los ajustes sobre la marcha. Y en cualquier caso, queda un largo y amplio camino por recorrer en la medida en que no solo, ¿no?, se habría que conceptuar o conceptualizar el derecho a la desconexión digital en el entorno laboral, sino también en el caso del ejercicio libre o el ejercicio independiente de nuestra profesión o en el caso de los trabajadores independientes, que también pueden desarrollar válidamente esta modalidad, ¿no? Y obviamente, ¿no?, hay que dotarle a esta nueva conceptuación o conceptualización, ¿no?, de unos caracteres básicos diferentes según los casos y según la naturaleza de la labor o la naturaleza de la tarea, ¿no? Porque estos están condicionados por la heterogeneidad empresarial. No es lo mismo una empresa de servicios que una industria, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo la administración pública que la administración privada. No es lo mismo una gran corporación a una MIPE o a una PYME, ¿no? Así que hay que tener en consideración la heterogeneidad empresarial. Junto a ello también tendremos que cambiar nuestros roles, nuestras conductas, porque todo ello hoy en día tiene que ver con el uso y el abuso de las nuevas tecnologías. Y como reflexión final, diría yo, y espero que Eduardo me ayude a responder esta última reflexión, es: ¿estamos realmente preparados para ese trabajo remoto y para la desconexión digital? ¿O vamos a ser capaces de hacerlo? No sé. Bueno, ese era mi aporte, Eduardo. No, excelente, excelente el punto de vista, doctor. Excelente. Y comparto ese tema. Es un derecho dentro del nuevo mundo de la prestación de servicios, dentro del nuevo mundo de la necesaria, ahora digamos, flexibilización de los niveles de fiscalización laboral. Es así, esto es totalmente de acuerdo, ¿no? Un derecho que ahora, por eso, como comentábamos, y usted muy bien lo ha ratificado, es tan necesario este derecho que en realidad forma parte de una relación laboral, pero que, dada la naturaleza del trabajo remoto, necesito darle un reconocimiento legal a este tema de la desconexión. ¿Estamos preparados? Bueno, definitivamente es un proceso. Cuando la primera norma que reguló el trabajo remoto, el decreto de urgencia, el 026, que lanzó la idea, y a partir de ahí empezaron a emitirse algunas resoluciones, empezaron a diseñarse protocolos que sobre la marcha empezaron a regular sin la directiva del servir. Eso es lo más increíble, ¿no? El 1505 se emite sin la directiva previa del servir de trabajo remoto. Es increíble. Pero
estamos preparados para adaptarnos de a pocos. Eso sí, porque lo hemos podido hacer en 8 meses. De a poquito lo hemos podido hacer. Pero en realidad, como en toda prestación de servicios, definitivamente esto implica regularse, ¿no? Implica una regulación clara, precisa, que en los próximos meses definitivamente va a permitir delimitar un poquito más esta modalidad de prestación de servicios, pero siempre partiendo de lo fundamental, ¿no? Que son, digamos, los principios y la esencia propia del derecho al trabajo, que es un derecho tuitivo, ¿no? Es un derecho tuitivo, es un derecho protector. Y esto es algo que recuerdo mucho, lo decía el doctor Omar Toledo Toribio, quien fue mi asesor para mi tesis y alcanzar el grado de maestro en Derecho del Trabajo. Él siempre decía eso en la clase de maestría, y es verdad. Y como es un derecho protector, necesito crear normas que protejan y reconozcan legalmente, o por lo menos en el papel, para el caso de la administración pública, porque mucho se le da la importancia al principio de legalidad en una norma. Entonces, a la excelente reflexión que usted menciona, doctor, simplemente agregar que es un proceso de adaptación, ¿no? Y vamos, en la historia ha sido así. Incluso vamos a instituciones, y ahorita está en boga el tema de la seguridad social. La seguridad social que empezó con el primer antecedente propio, era el seguro social, y el seguro social nos estamos remontando hace 100 años, a 1918, porque la seguridad social finalmente se institucionaliza en la década del 50, pero ya estaba ahí, pero la institución, digamos que ya por ahí ya estaba creada en los hechos, pero se necesitó un proceso de adaptación, como va a ser acá en la desconexión, definitivamente. Muy bien. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al magíster Eduardo Bartra y a los participantes en esta videoconferencia. Fue la videoconferencia número 130, ininterrumpidas. Estamos hablando de 26 semanas, si no me equivoco, ininterrumpidas, en que Sofía, Escuela de Posgrado, está tratando de difundir el conocimiento jurídico en Iberoamérica y el reconocimiento especial también a nuestros hermanos de los otros países, de las otras nacionalidades, y el día de hoy, por ejemplo, de República Dominicana. Creo que por ahí está Mirta Espada. Es una asidua asistente o asidua oyente, asidua participante de todos los eventos de nuestra institución. Antonio Tinajeros también es otro de ellos, y Medalit Dolci, que también forma parte de nuestro staff, de nuestra plana docente. Eduardo, muchísimas gracias, y por favor, esperamos tenerte pronto nuevamente con otro tema de actualidad que tanta falta hace hoy en día, sobre todo en esta época de pandemia, con este relativo confinamiento aún, y yo creo que de cierta manera o en cierta forma estamos contribuyendo con un pequeño granito de arena a ese vasto mundo del conocimiento jurídico, de nuestra noble ciencia y de nuestra noble profesión, que es el derecho. Les agradezco nuevamente y que pasen un buen fin de semana. Espero verlos la próxima semana, que también está llena de actividades durante los 5 días. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchísimas gracias a todos. Que pasen un buen fin de semana. Hasta el lunes.